ara continuem amb la tercera i última convidada, que és una dona que nascuda a Lima, Perú, que viu fa molt temps a Catalunya i que ha sigut la primera dona al Perú en les 90 que ha començat en el video art i les instal·lacions i bueno, moltes coses relacionades amb les arts visuals. Benvinguda, Angie Bonino. Buenas noches a todos. Hablaré en castellano porque Sí, y además castellano. en Perú me están viendo ahora mismo, espero. Agradecerte, Patricia, agradecer a todos por los que han venido aquí esta noche y a los que estén viendo online desde sus casas. Debo hablar de mí, lo cual no me agrada mucho normalmente. Prefiero normalmente hablar de un tema o algo así, pero intentaré hacer un hiper breve resumen. Y creo que incluso me sobrará tiempo, porque, como dijo Patricia, yo he nacido en Perú, me dedico a muchas cosas, soy multiusos. Sí, como los detergentes, los limpiadores estos, ¿no? que venden. Soy multiusos porque hago muchas cosas a la vez, no puedo evitarlo. Cuando era niña dibujaba, bueno, sí dibujaba, pero también quería ser astronauta, también quería ser bombero, también quería hacer muchas cosas. Y básicamente lo que hizo que de alguna manera me centrara un poquito en algo fue lo que mi padre me habló, ¿no? Una vez cuando ya estaba más grande y yo estaba que estudio psicología, estudio ciencias, física, me gusta la física, me gusta el arte, me gustaba todo. Quería estudiar en el conservatorio música, me estaba preparando para el conservatorio también, o sea, eran 20 cosas a la vez. Entonces lo que mi padre me dijo fue: ¿qué es lo que tú nunca dejarías de hacer? Y entonces ahí fue cuando tomé la decisión de que tenía que centrarme en algo que realmente era algo que no puedo dejar de hacer, que es el dibujo. Y de ahí, a partir de ahí, todo lo que son las artes plásticas y artes visuales y audiovisuales. Cuando entré a Bellas Artes, claro, en primer año de Bellas Artes yo ya venía haciendo cosas y ya desde ahí empecé a viajar y a representar al Perú, siendo estudiante de primer año de Bellas Artes. En primer año hice mi primera individual en una galería y claro, obviamente fue una cosa que chocó mucho dentro de Bellas Artes porque normalmente la gente tenía que estudiar hasta los últimos años para poder dedicarse a lo que era profesionalmente, ¿no? el arte. Pero bueno, normalmente lo que me interesa generalmente es no seguir los patrones establecidos. Nunca me ha interesado hacer lo que… Me acuerdo cuando era niña, por ejemplo, cuando veía los dibujos animados, había un dibujo que se llamaba Bugs Bunny, era un conejo de la suerte, y que decía: si no puedes contra la corriente, únete a ella. Y me enfadaba muchísimo de niña cuando escuchaba eso, porque decía, pero por favor, o sea, que yo tengo que seguir lo que todos hacen, pues no me da la gana. Y entonces siempre fue el poder ejercer el derecho a ser libre, ¿no? Y que es algo que me interesa en todos los sentidos. Y es una de las razones por las cuales las temáticas de mis obras son unas temáticas sociales, son temáticas políticas, y todo lo que voy trabajando son plataformas en realidad multidisciplinarias. Cuando hago vídeo, pues yo me dedico a trabajarlo tanto en la parte visual como en la parte del sonido. A veces creo la música para mis obras, a veces le pongo diseño sonoro, lo hago, o a veces cojo música de otros autores, pero siempre le doy la misma importancia, que es lo mismo que hago con el vídeo también. A veces cojo vídeos de documento videográfico y trabajo el vídeo, la parte visual y la parte sonora al mismo nivel. Y esto en todo, en las performances. Como digo, son plataformas multidisciplinarias porque no puedo evitarlo. O sea, tengo que trabajar siempre muchas cosas a la vez. Me parece que es estas ideas que habían, ¿no? de estas óperas del arte total y todas estas cosas que hubieron en su momento, de Wagner, la ópera de Wagner, ¿no? Que quería ser una especie de obra totalmente
¿no? Que fuera una plataforma, que es como yo trabajo las cosas. El comisariado, que es otra de las cosas que hago, el comisariado en arte, nació también en Bellas Artes, cuando era estudiante también, cuando habían alumnos de Bellas Artes que no tenían facilidad para acceder a curadores, a comisarios, porque todavía no eran famosos, eran emergentes. Y entonces, claro, a mí me gustaba escribir y me pedían escribir, y yo escribía. También me parecía muy sencillo que nosotros mismos organizáramos nuestras exposiciones, me parecía muy fácil. Y entonces, claro, empezamos en primer año a organizar exposiciones en donde intervenían chicos de primer año como yo hasta chicos de últimos años. La idea de la creación es algo que a mí me interesa muchísimo, mucho más que la palabra arte, porque el concepto de arte es un concepto que es un concepto occidental y la creación no es monopolio del arte. Me parece que si asumimos la responsabilidad de que somos creadores y podemos serlo en todos los ámbitos en donde hagamos, cada cosa que hagamos sea una creación, realmente podemos aportar algo a este mundo para que cambie un poco, porque la verdad está bastante fatal. Yo recuerdo cuando era niña, cuando me preguntaban, ¿y a ti qué te parece, qué vas a hacer, o esto que el otro? Y decía, yo no quiero hacer nada, yo quiero irme de aquí, porque y por eso era una de las razones por las que quería ser astronauta, para poder salir de este planeta, pero yo decía, todo está mal, o sea, todo es injusticias, aquí hay gente, aquí hay demasiadas desigualdades, la gente no se tolera, o sea, este planeta está fatal. Y esa es una de las razones por qué hago el tipo de arte que hago, y además de una Ven para acá y bienal. seguimos hablando aquí, que esto está muy bueno. Son muchas cosas, como tú has dicho tú, que tú tocas, como muchos... Como una ensalada. Pero una ensalada deliciosa y muy rica. Porque me gustaría hablar primero de cómo tú has empezado con el arte pintando, pero rápidamente has entrado al videoarte y a las cosas relacionadas con la tecnología. ¿Cómo ha sido ese punto de encuentro? Es que esa es otra de las cosas que cuando era niña, o sea, yo escogí bien a mis padres, ¿eh? Yo creo que sí. Cuando yo estaba ahí antes de nacer dije, mira, esos dos están bastante bien. Y los escogí bien y aquí ¿Y por qué los escogiste bien? ¿Qué características tenían? Bueno, pues es que mi mamá era una dirigente feminista, ella trabajó en brigadas internacionales tan potentes como las que surgieron para liberar a Angela Davis. Mi nombre es Angela, no es Angie en realidad. Y Angie porque ya, bueno, todo el mundo Angie, 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 ya me quedé con eso, pero mi nombre es Angela y mi madre le prometió a Angela Davis cuando estaba en la cárcel en Estados Unidos, le prometió que si lograban sacarla, pues que si tuviera una hija, pues le pondría Angela, y si tuviera un hijo, le pondría Angelo. Ya estaba. Y entonces... ¿Y tu papá? Mi padre era científico, ¿no? Mi madre es abogada, mi padre era científico y bueno, claro, él tenía un pensamiento sumamente racional, pero también era muy, muy abierto y le interesaban muchas cosas. Nos interesaba que sus hijas estuvieran preparadas. Nos trajo a los primeros ordenadores a casa cuando éramos unas nenas. Era un privilegio porque en Perú en esa época no todos tenían ordenadores cuando eran niños. Entonces, yo tengo 40 años, o sea, saca tus cuentas, en esa época pues habían los primeros Sinclair con cassette. El Sinclair de un K y la pantallita en blanco y negro. Claro, el primer Apple, ¿no? Porque no era Apple Mac, era Apple o Mac, el primer Apple ahí con la manzana ahí. Y entonces en el arte, ¿cómo tú dices? Y era la tecnología, era la manera de poder juntar la tecnología con el arte. Y entonces, al trabajar con los ordenadores y poder hacer las imágenes en movimiento, que lo primero que empecé a hacer era animación, era hacer animación cuadro por cuadro. Entonces, me encantaba hacer los dibujitos estos y pasar las hojas así a lo antiguo. Y claro, y luego de eso que se moviera. Y es más, en Bellas Artes una de las cosas que me desesperaban era que yo pintaba mi cuadro, me pasaba un montón de tiempo y el cuadro no se movía. Y me desesperaba porque era una tensión de decir, pero es que... Entonces, claro, me sentaba frente a él y me imaginaba que se estaba moviendo y así ya me podía quedar tranquila, ¿no? Pero mira qué bonito porque el padre viene la tecnología, pero la madre, con activista, feminista y todo, yo creo que la impronta de ella es importantísima cuando uno ve tu obra actual,
que critica la sociedad, que es un poco contestataria. ¿Cómo ha Bastante. sido? Háblanos un poco de tu obra actual, por ejemplo, de la exposición que tienes ahora en Lima. Sí, bueno, ahora acaba de terminar en el Museo de Arte Contemporáneo una exposición individual que se llama Tras las huellas del delito. Sí, que también hay un elemento de como ficción ahí, Ficción, tras sí, las sí. huellas del delito. Cuenta. Y tras las huellas del delito, pues claro, yo he creado un perfil, el perfil de un detective que está detrás del gran asesino, del gran artífice de esta estratagema que han hecho para que esclavizara a toda la humanidad en diferentes niveles. Y entonces yo busco a quiénes son los culpables de la situación que se está dando. Y hay como un método. Y hay todo un método que me acojo de la criminalística y de la criminología para poder, y así también un poco que me quedo tranquila, porque ser detective es algo que también se me cruzó alguna vez por la mente. Entonces digo, pues aquí tengo para rato. ¿Y cómo se manifiesta eso en tu exposición? Hay 3 momentos de la exposición, me pareció Sí, ver. la exposición en realidad se hizo por primera vez aquí en Barcelona. Se hizo en el espacio de Home Session, que es una fundación de dos franceses que la llevan aquí. Y luego la exposición la llevé a Perú. Y cuando llevé el proyecto, pues claro, lo que les interesó muchísimo más era toda la parte de lo que era videoinstalaciones. Pero no, yo quiero que no te me vayas porque estás contando la historia que estamos buscando el gran artífice de esta cosa. Entonces, Bueno, el gran artífice lo ¿cómo es? ¿Lo conocemos has todos. encontrado? En ¿Cómo fue el realidad. proceso? En realidad el gran artífice lo conocemos todos. Y lo único que hice fue buscar el pretexto para poder enfocar a los artífices de esto, que son los 4 o 5 gatos que están detrás de todo, ¿no? que dominan todo económicamente y políticamente, que son las organizaciones además que son primero las grandes corporaciones, están todo lo que es las instituciones internacionales que están detrás de todo esto, la banca mundial, pues, ¿no? Y todo. Y tú entonces vas y los encuentras y denuncias con tu, Sí, con tu obra. es todo un proceso de investigación que es un work in progress, por lo cual todavía no presento al asesino. En realidad es una figura, porque en realidad todos sabemos perfectamente quiénes están detrás de todo esto, ¿no? ¿Y qué Entonces, pretendes no tengo que tú? decir, ¿no? Ay, que son estos reptilianos. No tengo que decirlo, ¿no? Pero el Rockefeller, estas cosas, ¿no? Todo el mundo sabe quiénes son los que andan detrás metiendo las narices por todo lado. Lo que en su momento fueron las teorías de conspiración, ahora ya no lo son. Porque ahora, como hay tanta liberalización de la información, entonces nosotros sí realmente tenemos acceso a poder enterarnos de lo que está sucediendo. Como los Wikileaks. Así es, saliendo un poco de los cánones normales, ¿no? de los medios de comunicación que son los que llegan a ¿Y nosotros. qué cosas ¿no? específicas denuncias tú en esta exposición? O dime 3 cosas o 4, no sé las que quieras. ¿Qué denuncio? Sí, específicamente. Es que en realidad es una investigación detectivesca, no es una denuncia. En el sentido de, sí, tiene un contenido de denuncia, pero el proceso, la metodología, ¿no? Es una metodología en la cual yo te presento una investigación. Es decir, yo le doy pruebas al público para que ellos para que la gente saque sus propias conclusiones. Normalmente en el arte se dice que yo quiero que la gente reflexione frente a un tema, ¿no? Hay que reflexione sobre... A mí no me interesa que la gente reflexione, porque yo no le puedo decir a nadie, no puedo tener el objetivo de que la gente reflexione. Habrá gente que llegará frente a la obra y su relación comunicativa, la situación comunicativa que se dé frente a la obra, será de me gusta o no me gusta simplemente. Habrán otros que lo analicen y lo investiguen y vayan a su casa y revisen. Habrá otros que simplemente agarren y digan esto me fascina, o habrá los que entiendan, los que no entiendan, los que se enfaden porque no están de acuerdo a lo que ven, con lo que ven. Pero lo que me interesa es dejarle al público en sus manos la responsabilidad de ellos poder metabolizar lo que les estoy dando. Es un espacio de libertad al final. Es que la libertad es lo principal para mí desde el inicio. Una de las cosas que cuando yo era niña, y lo sigo pensando, me decía, ay, cuando seas grande y cuando ya tengas tu casa y no sé qué, cambiarás de parecer y no sé qué. Pero no es verdad, porque sigo igual, soy igualito. Entonces, cuando me dicen, ¿qué es lo que a ti te gustaría? O sea, ¿qué deseo que tendrías tú? Yo lo que pienso siempre es,
a mí me gustaría que la gente despierte, ¿no? Y lo que hago con mi arte y con todo lo que hago, incluso con la Bienal de Vídeo que dirijo Ay, que se me ha aquí en olvidado Barcelona preguntar, ¿cómo no he y en preguntado? Berlín, Gracias por acordar. Ella dirige Video Act, que es una bienal muy importante en Barcelona y en Berlín, y que en otros lugares también. y lo llevo, bueno, Itinera ahora mismo está en el TEA de Tenerife y bueno, y la próxima semana se presentará algunos vídeos aquí en el Real Círculo Artístico y bueno, vamos haciendo, intentamos que esté siempre activo, ¿no? Las presentaciones. Y es que la gente despierte, ¿no? Me ¿Cómo interesa que la nació gente Video Act? despierte. Perdón. Justamente era por eso. En el 2007, en el 2007 yo recuerdo que hice un vídeo que se llama El Nuevo Orden Mundial, que debe haber pasado. Mira, ahí está Julian Assange, que es uno de mis dibujos. Este es detrás de las huellas del delito, ¿no? Y es que cuando yo llegué aquí a Barcelona, yo llegué aquí con una beca de máster para llevar era una beca de sistemas interactivos para el audiovisual en la Ramon Llull, ¿no? Entonces llegué a estudiar esa beca y cuando yo llegué dije, uy, aquí va a haber una crisis económica. Entonces, ¿Lo sentiste? No. ¿Intuiste? No, es porque como latinoamericana, nosotros, y tú lo sabes bien, en Latinoamérica, las crisis económicas son cíclicas. Sí. Entonces, en algún momento tiene que haber la venta de casas, inmobiliarias y esto y lo otro, para que en algún momento caiga, ¿no? Y así puedan especular los que dirigen el gran delito, de la manera en que ellos se alimentan y se retroalimentan, ¿no? De la deuda de la gente, ¿no? De lo que no pueden pagar y todas esas las crisis, estas burbujas. Entonces, claro, dije, uy, aquí va a haber una crisis económica y para eso no necesito tener mediumnidad ni nada de eso, eso es lo que va a pasar. Y claro, cuando yo hablaba de esas cosas, pues nadie me hacía caso, me veían como loco. Estaban me decían, todavía en el que mundo imaginario. Sí, el problema aquí son los chinos, que van a poner un montón de tiendas y nos van a mandar a la ruina. Y decían, no, el problema no son los chinos, el problema aquí es que va a haber una crisis económica, van a haber problemas con los bancos. Y yo me acuerdo que incluso, por ahí algún amigo que está por allí, que es catalán, que yo me acuerdo que lo atormentaba, le decía, no, saca tu dinero del banco, le decía al pobrecito que lo tenía así. ¿Y eso cómo se materializó o qué efecto tuvo en la video? Pues yo quería organizar, según yo, porque tengo estas cosas de que a veces quiero arreglar el planeta o algo así, y se me ocurrió por qué no juntar a la mayor cantidad de gestores culturales que trabajaran con arte contemporáneo para tú los hacer una sentías plataforma. todos muy desconectados, me Todo contaste. estaba absolutamente disperso. O sea, todos trabajaban, yo Por su veía que lado. estaban trabajando por su lado, dispersos, y decía, ahora se viene una crisis económica y ninguno de ellos sabe lo que es Hace lo otro trabajar en equipo. en equipo y además gestionar dinero privado, porque todo viene del Estado. Sí, ¿Y qué pasa esperando cuando la esto? subvención. Exacto. ¿Y qué va a pasar cuando esto se caiga? Porque va a haber la crisis. Ya lo veía. Entonces se me ocurrió hacer la plataforma de VideoAct. Y empezó en Berlín en realidad, pero yo vivía en Barcelona y una amiga vivía en Berlín y yo llegaba de Berlín de vivir allí, venía aquí, pues nos organizamos y empezamos en Berlín para traerlo aquí. Las dos queríamos traerlo aquí y empezar realmente a hacer la parte principal de la Bienal aquí. Y ya vamos en la edición número... La tercera edición. También VideoAct tiene satélites, lleva a otros Sí, lugares. y si seguimos así, no puedo adelantar mucho, va a tener muchísimos más. Qué maravilla, O sea, va a pues ser es que una hoy en día cosa también muy la satelital. globalización es algo Sí, que vamos a aprovechar. Sí, porque es que en realidad no puedo adelantar mucho, pero sí vamos a ampliar mucho la parte tecnológica, que es una de las cosas que a mí me interesan, entre otras, ¿no? Y aprovechar que existe la facilidad actual con respecto a las redes, ¿no? Preguntan, quedan 12 segundos, pero te dicen que cómo se manifiestan tus raíces peruanas en tus trabajos artísticos. Uy, uy. Aquí en viene, 2 segundos. Pues es muy difícil que se manifiesten mis raíces peruanas en esto por una sencilla razón, que mi trabajo trata el tema global. Y por otro lado, que yo vivo en el Perú y todo, pero el Perú no me pertenece, ni tampoco Cataluña, ni tampoco nada. O sea, yo elegí este planeta
Tú eres del planeta. Y yo Qué soy bonito. planetaria. Así, Einstein decía lo mismo, que él era un terrícola. Y yo lo elegí, así como mis padres. ¿No? Y cuando voy a Perú estoy en mi casa, y cuando vengo a Cataluña estoy en mi casa, y cuando voy a Uruguay estoy en mi casa, y cuando viajo a París pues también es mi casa. ¿Y qué van a hacer los parisinos? Que se aguanten, pero también es mi casa. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, y es eso. Qué bonito. Y queda uno pensando en tantas cosas, Angie. Se nos ha acabado el tiempo, pero no se nos ha acabado completamente porque voy a invitar a Tania y a Cels para que nos acompañen un ratico más. Gracias.